¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todas, todos, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de esta serie de entrevistas que les trae el Centro Olof Palme México, Una tarde con. En estas entrevistas, como ustedes saben, hemos tenido a connotados especialistas en diversos ámbitos de la vida nacional e internacional, y el día de hoy nos complace mucho tener la presencia del maestro Juan Fernando Romero Cervantes Fuentes, académico, pero también vinculado a actividades empresariales. Ya nos contará un poco más sobre esto nuestro invitado, y el día de hoy vamos a estar abordando el tema del corredor transísmico desde una perspectiva histórica. Recuerden que este tema ha estado presente en la historia de nuestro país y ahora está en boca de todos por los proyectos que el actual gobierno está desarrollando. En este sentido, pues queremos analizar la problemática y le agradezco muy cumplidamente al maestro Romero Cervantes Fuentes que nos obsequie su tiempo y esté esta tarde con nosotros. Bienvenido. Gracias. Doctora, es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias, maestro. Y bueno, le recuerdo a nuestra audiencia aquí en Zoom y a quienes nos están sintonizando a través de Facebook Live que pueden hacer sus comentarios y preguntas para nuestro distinguido invitado. Me voy a permitir, antes de comenzar la entrevista, presentarles algunos datos curriculares del maestro Cervantes Fuentes. Bueno, él es licenciado en Economía por la UNAM. Es maestro en estudios humanísticos con especialidad en historia por el TEC de Monterrey. Él está desarrollando una tesis para obtener el grado de doctor en educación y cultura digital pedagógica por el Centro Regional de Estudios Superiores Paulo Freire. Él también cuenta con estudios de posgrado en la Facultad de Economía de la UNAM, en el ITAM, en la Universidad Anáhuac, en la International Studies University de Beijing, en la República Popular China. Tiene diplomados en el Centro de Estudios en Comercio Internacional y en el IMSE, en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Él es docente del Colegio de Veracruz desde 2015 y quisiera mencionar, no dejaría yo pasar la oportunidad, por supuesto, de recordar a nuestro amable público que el Centro Olof Palme y el Colegio de Veracruz tienen suscrito un convenio de colaboración académica mediante el cual hemos tenido un intercambio muy fructífero
Ahí, por cierto, es donde tuve el gusto enorme de conocer a la doctora Olga Graciela Reyes, que hoy nos está acompañando aquí en esta sesión y con quien hemos tenido una fructífera colaboración, y gracias a ella ha sido posible también contar con la presencia de connotados especialistas, funcionarios, figuras públicas y por supuesto con nuestro invitado del día de hoy. Por lo tanto, de nueva cuenta le agradezco a la doctora Reyes su apoyo. Continúo con algunos datos curriculares de nuestro invitado. Él pertenece a diversas asociaciones profesionales, la Asociación Nacional de Economistas Consultores, la Asociación de Egresados de la UNAM en el estado de Veracruz, la Asociación Mexicana de Centros de Convenciones y Exposiciones y el Colegio Nacional de Economistas en el estado de Veracruz. Ha participado, como comentábamos hace un momento, en organismos empresariales entre 1975 y 2018, como la Canacintra, el Centro Agropecuario del Estado de Veracruz, la Asociación Nacional de Fabricantes de Herramientas, la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior, la COESE, y es miembro del Consejo Mexicano de Comercio Exterior en Veracruz. Él también, pues, tiene una serie de publicaciones de gran interés. Por ejemplo, un estudio sobre la pequeña y la mediana industria en el país, su contribución al PIB y a la generación de empleos. También un anteproyecto del Sistema Agroindustrial de Veracruz. Otra publicación es México escindido, ensayo de política ficción. Otra más, la modernización de China, bajo la misma pauta histórica que Occidente, pregunta el doctor. Otra más, Caleidoscopio China, perspectivas sobre la dinámica relación entre China y México, que este año cumplen 50 años de relaciones diplomáticas estos países. También ha publicado un texto sobre la teoría de la acción comunicativa, el mundo de la vida y los sistemas, reflexiones sociológicas en torno a la pandemia de COVID-19, publicación por parte del Colegio de Veracruz. Él también tiene una extensa colaboración periodística y editorial. Y pues sin más, vamos a iniciar esta charla en donde, como les comentaba, nos interesa mucho visualizar las condiciones en que se está desarrollando el proyecto del corredor transísmico, que no es un proyecto nuevo. Desde los tiempos de los antiguos mexicanos se buscaba, por supuesto, abaratar costos, mejorar la comunicación, reducir tiempos también de comunicación entre el Pacífico y el Atlántico. Tenemos muchas referencias a lo largo de la historia respecto a este corredor. Humboldt, el famoso alemán, también hizo alusión a la factibilidad del corredor transísmico y habló de las virtudes de que se desarrollara justamente en la zona del Istmo de Tehuantepec. Y luego vinieron muchas cosas más, ya en el México independiente, en el México de la intervención francesa, recordamos el Tratado Maclean-Ocampo y posteriormente en el Porfiriato, otra serie de iniciativas al respecto, hasta llegar al punto en el que nos encontramos. Este tema pues ha estado presente en las administraciones gubernamentales de México, no es la excepción en la actualidad. Entonces, bueno, yo quisiera comenzar preguntándole a nuestro invitado, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esta iniciativa que tiene tanto tiempo de haberse planteado? ¿Y qué perspectivas hay de que finalmente se concrete? Gracias nuevamente, doctora. Como no, con todo gusto. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un antiguo proyecto con un gran futuro. A mí me llama mucho la atención la gran cantidad de personas para investigar sobre esta posibilidad. Y lo importante y la más ambiciosa de todas las que se han hecho es la de la presentación actual. No solo por las condiciones actuales de la economía, sino por la evolución en un plazo medianamente largo, en un plazo de 25 años. Este eje puede convertirse en el eje articulador para el desarrollo del sur-sureste
del país, una zona con muchos problemas, que ha tenido muchos problemas. Más adelante voy a abundar sobre esto. Las consecuencias entonces para el crecimiento económico y del desarrollo social no serán solo para esta región del sur-sureste, no solo para el istmo, sino para todo el país. Voy a contextualizar un poco esta región del sur-sureste mexicano. Durante el periodo prehispánico formó parte de la región denominada Mesoamérica, como sabemos, pero no se consolidó como una región coherente Mesoamérica en el sentido político, sino que estaban todos los pueblos dispersos. Durante la colonia, México como nación se desarrolló en el eje este-oeste, es decir, en la línea de Veracruz a Puebla, la Ciudad de México y Acapulco, precisamente el comercio internacional de esa. A partir del 19, en el México independiente, este eje se mueve hacia el norte en un triángulo que formaría la Ciudad de México, Sinaloa, Sonora y Nuevo León extremo. Esta configuración se irá con el norte vencedor de la revolución, mientras que el sur-sureste se fue olvidando. En el siglo XX, los gobiernos herederos de la revolución ignoraron en sus proyectos a la región, a pesar de ser una gran fuente de recursos naturales. El petróleo, por supuesto, para empezar, tenía una producción arriba del 90% del total nacional, y tenía recursos minerales como oro, plata, cobre, zinc, arena sílica. Alrededor del 60% del total nacional de agua renovable estaba en la región, y asimismo fue la principal zona de generación de energía eléctrica. De hecho, la explotación de todos estos recursos naturales financió el crecimiento del resto del país, dividiendo prácticamente a México en dos países, el norte y el sur, y repitiendo la pauta que se utilizó en el siglo pasado de dos hemisferios, el desarrollado y el pobre. Esto tiene que ver con el ensayo que hice de política ficción. México es sin dimensión, porque escribiendo una posible división de México quedaría ficcionariamente. Este sur-sureste actualmente, la superficie total de la región sur-sureste es aproximadamente el 25% del país, o sea que estamos hablando de una región muy importante. Está conformado por 8 o 9 estados, depende de la perspectiva. A veces se incluye o no a Puebla, no siempre se le incluye, por eso son 8 o 9. Los otros estados son Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Está muy cerca del Triángulo del Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, El Salvador, Honduras, con quienes se comparten historia, cultura, economía y también la cocina, que es muy sabrosa. Esta macrorregión, sin embargo, tiene una problemática y unos desafíos muy importantes. Actualmente estos 8 estados, sin contar Puebla, están aportando aproximadamente el 18% del Producto Interno Bruto Nacional, mientras que la Ciudad de México sola aporta el 17%. Ahí se advierte ya el contraste, ¿no? Tiene un gran potencial de crecimiento, cuenta con 18 aeropuertos internacionales, con 65 de 117 puertos marítimos, que además son útiles para el cabotaje. Esto del cabotaje es una posibilidad muy interesante, muy alta de desarrollo para el país, y que se está reviviendo porque existió en el siglo XIX, pero actualmente hay una tendencia a revivirlo, afortunadamente, para todos. Las ventajas comparativas que tiene el sur-sureste, con todas las ventajas que tiene, es posible el desarrollo de clústeres como el petroquímico, el energético,
y ético. La problemática, sin embargo, está viva tanto en el pasado como en el futuro. Proyectivamente, estoy pensando en el Tren Maya, como la refinería Olmeca y, por supuesto, el corredor interoceánico del Istmo. Estos proyectos en conjunto podrían cubrir la brecha del desarrollo y de esa manera superar el abandono del sur-sureste. Pero no hay que olvidar que es un proceso muy largo y que ha despertado una gran expectativa. En concreto, referido al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, como características generales, vemos que hay un adelgazamiento de la parte norte del continente hasta precisamente el Istmo, que sus dos extremos se han transformado en el puerto de Coatzacoalcos, en el Golfo de México, en el Océano Atlántico, y el puerto de Salina Cruz, en el Golfo de Tehuantepec, en el Océano Pacífico. Es un territorio geográfico muy grande, con una superficie un poco mayor, 165,000 kilómetros cuadrados y aproximadamente 300 kilómetros de longitud. Forma un trapezoide, una franja trapezoidal que incluye a 79 municipios, de los cuales 33 son de Veracruz y 46 de Oaxaca. Actualmente tiene 2.4 millones de habitantes. Considero que es la puerta prácticamente del sur-sureste al sur-sureste mexicano, sino la puerta a la prosperidad, pues conectará la región del sureste con todo el mundo. Pero antes, permítanme contextualizar históricamente la región, como decía usted. En el proceso de globalización que se inicia en Europa desde el punto de vista desde el año 1000, precisamente, no me voy a ir hasta allá, voy saltando. En este proceso, Colón descubre América, se encuentra con América, y el capitalismo fortalece a través de la España, del comercio con España y la Nueva España. El virrey Bucareli, antes Hernán Cortés, fue el primero que vio la posibilidad de conexión, viendo la cercanía de los dos mares. El virrey Bucareli, repito, trató de hacer algo. También, no sé si antes o después, de Francisco Javier Clavijero, que anota en su Historia de México la posibilidad de conexión. Antes o después, no sé si Alexander, que mencionó usted, también vio esta posibilidad. Ya en el siglo XIX, con el proceso de crecimiento del capitalismo, a mí me parece esto un antecedente fundamental que a veces se nos olvida. El crecimiento del capitalismo despertó el interés expansionista de Francia, de Inglaterra y de los Estados Unidos en primer lugar, ¿no? Por la que se llamaba entonces provincia de Tehuantepec, que contenía los dos estados. Juárez hizo la división estatal y desapareció la provincia de Tehuantepec en el papel. El país más agresivo en el interés expansivo que tenía fueron desde luego los Estados Unidos, que realizaron varios intentos por firmar acuerdos con empresas privadas y el gobierno mexicano, pero lo que querían era obviamente tener el permiso para cruzar el territorio mexicano con un objetivo de negocios por medio del ferrocarril. Estas acciones provocaron un gran disgusto entre los políticos mexicanos, incluso produjo extrañamente un acuerdo entre liberales y conservadores en cuanto a la necesidad de conservar la soberanía mexicana de la región. Me pregunto que si esto sería una lección
para el futuro, que si no nos dieron una lección para el futuro estos políticos de entonces. El Tratado McLean-Ocampo efectivamente, como mencionó usted, otorgaba el tránsito de propiedad a los Estados Unidos y fue firmado por el presidente Juárez debido a la necesidades de financiamiento que tenían con librar la guerra contra los conservadores. Afortunadamente, la guerra de secesión en los Estados Unidos canceló esta posibilidad por detalles legales que no se cumplieron y entonces no se llevó a cabo el tratado. Por otro lado, se habían desarrollado a fines del siglo XIX la tecnología para abrir canales, concretamente en Suez fue el primero, como sabemos, y ante esta posibilidad técnica o tecnológica, la región más delgada del continente, que es Panamá, y ahí hicieron lo que ya sabemos. Porfirio Díaz en la misma época se dio cuenta de la importancia también y hizo una modernización efectiva en los dos puertos, de Salina Cruz y el Coatzacoalcos, y también en el puerto de Veracruz, y asimismo trazó el ferrocarril transísmico, pero todo esto acabó con la revolución, todos estos proyectos. Ya en el siglo XX, el tema del petróleo se vuelve fundamental para todo el mundo, para México y para el Golfo de México y el estado de Veracruz, que además de la explotación petrolera, inicia la transformación industrial del energético, principalmente en Coatzacoalcos y Minatitlán. Este es el norte de la región del Ixhuantepec. Minatitlán es una ciudad muy interesante, doctora, que debería de ser estudiada con más detalle, porque históricamente ha cambiado muchísimo en los últimos 130 años. Entonces, presenta muchas características interesantes para la academia, que creo que deben ser revisadas. Me parece que no hay muchos estudios sobre Minatitlán. Petróleos Mexicanos, por ejemplo, que tuvo grandísimos recursos, no realizó ningún intento de unión entre el puerto de Coatzacoalcos y Minatitlán y el de Salina Cruz. Esto podría haber llevado a un desarrollo energético nacional que podría haber sido de gran importancia, pero no se llevó a cabo. Ya en el siglo XX, de esta subregión norte del propio istmo, siguió dedicado parcialmente a la ganadería intensiva que trajeron los españoles, como sabemos, y se habían formado grandes latifundios. En el centro y en el sur de la región quedaron, por otra parte, abandonados prácticamente a un sector primario de autoconsumo prácticamente, y a excepción de la refinería de Salina Cruz, que comenzó a ser desarrollada, pero nunca se terminó ese desarrollo petrolífero que podía haberlo hecho crecer mucho. El proyecto del ferrocarril transísmico fue retomado no del ferrocarril, no solamente el ferrocarril, sino de todo el corredor interoceánico, fue retomado por Ordaz, y después, posteriormente, por cada uno de los presidentes que le sucedieron. Cada uno de ellos elaboraron proyectos de transformación que en lo básico seguían el plan de Porfirio Díaz, pero todos estos proyectos quedaron en el papel y guardados en el cajón después de haber gastado mucho dinero, por supuesto. A partir del 1970 crecen las zonas metropolitanas de Coatzacoalcos, Acayucan y Minatitlán,
que abarcan 12 municipios entre las 3 zonas metropolitanas. Este crecimiento, sin embargo, ha sido totalmente desordenado. No ha habido ningún plan de desarrollo conjunto, lo cual les trae muchos problemas a sus habitantes. A principios del siglo XXI, ya llegamos a hacer un proyecto también, como mencionaba hace un momento. Él lo llamó el Plan Puebla-Panamá, que hizo mucho ruido y que nunca se concretó. A finales de sexenio, me salto todos los más presidentes, y hasta a finales del sexenio de Peña Nieto, se generó un plan de desarrollo para ambos extremos, para Coatzacoalcos y Salina Cruz, a través de lo que se llamaba el modelo de las zonas económicas especiales, un modelo que, como sabemos, se inició en Irlanda y fue copiado en varias partes del mundo, pero especialmente en China, que todo su crecimiento a partir de 1980 viene precisamente por estas zonas económicas especiales que están en la costa de ese país. Entonces se intentó copiar, o se copió el modelo, y se inició el proceso de el proyecto de Salina Cruz solamente en Coatzacoalcos, incluyendo 3 proyectos. Se hizo un adelanto bastante grande, que estaba ya en contacto con los empresarios, estuvo ya en contacto con empresarios a través del Plan Maestro, pero cuando el gobierno actual llega al poder, termina con este proyecto y lo sustituye. ¿Por qué lo sustituyó? Por el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que es el que está funcionando y va a funcionar a partir de la tercera década del siglo XXI. Los retos y oportunidades que tiene este proyecto, menciono que intenta un cambio de paradigma en la dinámica socioeconómica de toda la región sur-sureste, como he venido. La característica distintiva del Istmo a fines de la segunda década de la segunda década de este siglo, es una región donde prevalece la pobreza y la marginación. Es también culturalmente diverso y probablemente problemático, ya que de los 79 municipios que integran el corredor, en 43, sí creo que son 43, la población indígena es superior al 50%, y en 7 de ellos supera el 95%, por lo que persisten al menos 11 pueblos indígenas. Creo que son más, pero no tengo el dato exacto. Así como el grupo afro-mexicano, que ha desarrollado la cultura jarocha, que a todos nos gusta mucho. En términos generales, el 46% de la población del Istmo de Tehuantepec es considerada como indígena. Entonces, ahí veo una posible fuente de conflictos. En el sentido económico, la región se encuentra subdesarrollada, como he comentado. Es interesante en cuanto al número de empresas. El 95% son microempresas, 95% de todas las que existen. El 2.8 son pequeñas empresas, el 1.6 son medianas y solo el 0.2% son grandes. Entonces ahí es un indicador muy importante de los problemas los retos y las oportunidades a los que se va a enfrentar todo el corredor. Perdón, no sé si quiera hacer alguna pregunta. Claro, sí, maestro, porque en todo lo que nos ha dicho hay una constante, por lo menos de Díaz Ordaz para acá, hablando de las décadas más recientes, ¿no?
Prácticamente todos los gobiernos que hemos tenido se han interesado por el Istmo de Tehuantepec y han anunciado iniciativas para crear este corredor, ¿no? Actualmente, como decíamos, el gobierno actual no es la excepción y propone este corredor, pero lo que me llama mucho la atención es que no se le dé continuidad a lo que planteó, no sé, Díaz Ordaz, o lo que planteó Echeverría, o lo que planteó de la Madrid, o qué sé yo, ¿no? Yo veo una ruptura cada que tenemos un cambio de gobierno. Entonces, mi pregunta es, ahorita se planteó un diseño del corredor transísmico que mira hacia la tercera década de este siglo, que está muy bien. O sea, es un proyecto de mediano y largo plazos, que nos llevaría a pensar que este proyecto sí se va a concretar cuando toda la historia de las iniciativas que hemos visto y que usted ha mencionado puntualmente se han visto frustradas. Sí, pues sí, a pensar que ahora sí la podemos hacer. Bueno, creo que hay varias circunstancias que se pueden dar. Para empezar, tenemos un ejemplo internacional muy grande a seguir, que es el de la República Popular China. La República Popular China, como sabemos, cambió su paradigma de crecimiento a partir de 1980 y el crecimiento que ha tenido es formidable. Actualmente está como segunda o primera, según algunas apreciaciones, como primera economía en el mundo. ¿Qué hizo China? Bueno, no solamente cambió hacia el sistema capitalista, sino que además lo está integrando en un sistema de planificación parecido al socialismo. Y este plan, China lo está viendo para ellos lo que sería un corto plazo, 50 años, porque el tiempo para ellos parece que se mide de otra manera. Entonces, 50 años para ellos es para el 2050, para el 2049, que es cuando se festejan los 100 años de su república, van a estar por las nubes. Y este largo plazo no solamente lo ha sido así, sino que los planes quinquenales que han tenido, que tienen, o sea, cada 5 años se están revisando todo el proceso para llegar a una meta final después de 50 años. En este plan, estos planes se copiaron en México con el presidente Cárdenas, como sabemos, que instituyó el primer plan sexenal y bueno, fue el procedimiento, pero no se instituyó la manera de pensar no china, sino soviética, no soviética, sino de un mediano o largo plazo. Los 6 años de los periodos se volvieron una guillotina que no podía permitir que el siguiente presidente hiciera lo mismo que el pasado, porque lo estaba imitando y entonces creó demasiados problemas. De todas, que en México sí tenemos algunos proyectos que han funcionado con más años. El propio Pemex, que bueno, también tiene sus problemas serios, pero no recuerdo ahorita, hay 2 o 3 proyectos de mediano plazo que sí han funcionado. Yo creo que sí se puede hacer, yo espero que sí se pueda hacer. Y las condiciones que vive actualmente México en el tratado con Estados Unidos y Canadá lo llevan en ese sentido. Entonces, creo que hay un camino que está modificando nuestra forma de trabajar, nuestra forma de pensar, y creo que los próximos presidentes, 9 en cada 6 años, vean la potencialidad de este proyecto. Fue hecho en Singapur y el plazo fue de 2020 a 2050, 30 años. Un parpadeo para los chinos.
Mm, Sí, maestro. Bueno, El asunto con China, por ejemplo, es que ellos tienen proyecto de nación, por eso miran al horizonte más lejano, ¿no? Y efectivamente en México tenemos políticas de gobierno, no de Estado. Quizá hay algunas con excepción, ¿verdad? Lo que mencionaba usted de Pemex con todos sus asegúnes, sus altibajos. Yo creo que el Telecán, el Temec también son un proyecto de mediano a correcto, largo plazo, sin duda, sí. pero sí nos falta continuidad en muchas otras materias, en los planes de infraestructura, en las políticas de salud, en las políticas de seguridad, y nos podríamos pasar toda la tarde hablando de las políticas de gobierno que siempre llegan cuando hay un cambio de gobierno, cuando llega un nuevo presidente, porque efectivamente, y usted lo apuntó muy bien, si se le diera continuidad a lo que hizo el mandatario anterior, pues no, eso no me legitima. Yo me legitimo si le digo al pueblo de México que el otro, el que me presidió, hizo todo mal y yo voy a hacer las cosas bien y entonces descalifico lo que hubo antes, lo cual es un error. Es como reinventar al país cada 6 años. Es mucho gasto, es mucha inversión desperdiciada, mucho tiempo perdido. Pero bueno, tenemos varias preguntas, maestro, y una muy Sí, interesante es la siguiente. Le pregunta Luis Cárdenas, no nos dice de qué institución o a qué institución pertenece, pero su pregunta es la siguiente, dice, si Rusia decide finalmente desarrollar la ruta del Paso del Norte en el Ártico, efectivamente, esto podría impactar en el perfil de los corredores interoceánicos que hay en el mundo. ¿Cómo afectaría esto a México y la propuesta del corredor del Istmo de Tehuantepec? bueno, es una posibilidad técnica ahora también que se puede dar. Sin embargo, pues yo lo veo todavía muy verde, para decirlo con términos sencillos, porque Rusia está enfrentando muchos problemas. Una inversión de este tamaño necesita de una gran cantidad de financiamiento que no lo tiene Rusia. Entonces, para empezar, aunque tenga las posibilidades técnicas, no podría, económicamente lo veo muy complicado. Y finalmente, si se llega a desarrollar, que sería dentro de bastantes décadas, no es una competencia. Todo el globo se está reduciendo, como vemos desde Colón y posteriormente. Entonces, pues es lógico que cada vez se haga más pequeño en términos de conexión, de conectividad, y pues es el destino del capitalismo, así es que más bien se van a reforzar, creo que sea una competencia, sino un refuerzo. Sí, Eh, sí, muy de, bien. de todas maneras, perdón, de Adelante. todas maneras, esto es para que en México mismo se pueda llegar a esta posibilidad. En México tenemos que superar, además de la política del gobierno, a lograr una política de Estado, como bien decía usted, necesitamos impartir una educación en la zona del corredor, una educación orientada a la innovación y a la complementación cultural, a esos dos extremos. También se debe implementar el aprendizaje en las escuelas de enseñanza del emprendedurismo social, también nos hace falta, cooperativo, y también es muy importante tener algo que nos hace falta no solamente para la región, sino para el país, una política industrial que favorezca a la micro y la pequeña empresa. Por Ha supuesto. sido una falla muy grande que hemos tenido en el país. Sí, Los maestro. desafíos que Sí. tienen, ¿verdad? Adelante, sí, perdón. Gracias. Los desafíos que está enfrentando el corredor interoceánico son múltiples. Está obedeciendo a una política económica enmarcada en el concepto del Estado benefactor, que busca el bienestar social y el desarrollo económico dentro de una filosofía social incluyente.
Pero aquí lo difícil para que funcione esta política es contar con un gran presupuesto, que es uno de los problemas fundamentales que se le están presentando a la actual administración. El proyecto se encuentra legal y operativamente dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024, que debería de cambiarse quizás la legislación para hacer un plan nacional de 30 años, ¿no? Probablemente ese sería el camino, no lo sé. Ahorita se están cumpliendo todas las cuestiones legales y operativas para que funcione con una coordinación federal primero, estatal de Veracruz y de Oaxaca, y con los 79 municipios en base a programación y presupuestación. El procedimiento es correcto. Lo que tiene que hacerse es que se siga. Esa es la condición. Pero esto es un problema bastante complicado. Refiriéndome ya más en concreto al propio corredor, es un gran conector. Yo creo que así habría que definirlo como el gran conector. Conecta al istmo con el sur-sureste, como he estado mencionando en primer lugar. Conecta a la población de la región con el resto del país y con el mundo, que han estado aislados. A México lo conecta con la costa este y la costa este de los Estados Unidos de una manera más rápida, y lo conecta con la Unión Europea y asimismo con el sudeste asiático, sobre todo el sudeste, y desde luego Latinoamérica. Es un puente para México, es un puente de México para el mundo. ¿Por qué? Porque si tenemos 14 tratados de libre comercio firmados con 50 países o más de 50 países, no se ha aprovechado eso. El corredor potencializa este intercambio comercial con todos estos países porque facilita evidentemente todo el tráfico. Siempre y cuando se desarrolle una política industrial paralela, como decía hace un momento. Sí. Es una oportunidad de integrar a México en las cadenas globales de producción y de comercio. Es una oportunidad, ojalá que no se pierda. La columna vertebral del proyecto es su plataforma logística y su gran poder de conexión, como decía hace un momento. Integra servicios portuarios en ambos puertos, integra el transporte ferroviario, carretero, aéreo también, y fluvial, como decía al principio, desarrollando el cabotaje, que sobre todo para la zona del sur-sureste y para el sur de los Estados Unidos en el este, es fundamental. Entonces ahí hay una posibilidad de crecimiento enorme. Fortalece también al bloque norteamericano y da una inducción para que se continúe a mediano y largo plazo, ¿no? Actualmente el mercado, me parece, de los Estados Unidos es de, si no me equivoco, de 33 mil millones de dólares. Por ahí escuché esa cifra y se me quedó pegada, pero no tengo la certeza. Facilita entonces el corredor interoceánico, el comercio internacional, por una reducción de tiempos que es obvio con respecto al canal de Panamá, porque se ha saturado con una gran cantidad de transportes. Los mismos puertos son insuficientes en la costa este y la oeste de los Estados Unidos. Se facilita el almacenamiento, que es también muy importante, en áreas de gran importancia de logística internacional. Las oportunidades que tiene la plataforma logística es la principal oportunidad que tiene, me parece, es la plataforma industrial que también se está proyectando para el corredor en una maduración de 10 años por lo menos, pero yo creo que será más.
Se instalará en 10 polos de desarrollo del bienestar, o PODEBIS de manera abreviada, 5 en Veracruz y 5 en Oaxaca, formando clústeres industriales que desarrollarán las vocaciones locales, que ya están identificadas, y las cadenas productivas regionales, que es lo que hace falta también para el crecimiento sano de la zona. Incentivar, esto producirá un incentivo de la demanda local y de bienes intermedios y de consumo, y puede funcionar así como un catalizador del desarrollo regional. Los polos de desarrollo son importantísimos. Yo creo que desde mi punto de vista de ex Canacintro, creo que son los más importantes. No he perdido esa cachucha. Funcionarán como parques industriales, para decirlo abreviadamente, con un plan de incentivos fiscales para las empresas nacionales y extranjeras, que significan una reducción en el impuesto sobre la renta, en el impuesto al valor agregado, el predial sobre la nómina. Son incentivos que son parecidos a las zonas económicas especiales, y aquí se han denominado como zonas libres. El corredor también tendrá una fibra óptica, por supuesto, 2 terminales de contenedores, un ducto de gas natural que ya está en proceso, una planta de licuefacción de gas que entiendo que va a ser destinado para China, por cierto. Y toda esta labor de coordinación lo hace la Secretaría de Marina, y una red de operadores es también otra dificultad por la cual los proyectos no han avanzado, doctora. Con respecto a su comentario, pregunta de hace unos momentos, porque los planes a largo plazo requieren de coordinación. Sí. Y eso nos cuesta mucho trabajo a los mexicanos. Para tener una visión, por ejemplo, como la construcción de la presa de las Tres Gargantas en China, que es la más grande del mundo, sí, duró 40 años la construcción. Incluso la cantidad de agua es tan grande que se movió el eje terrestre. Ese es un proyecto de largo plazo importante. Bueno, acá, con este proyecto de 20, 30 años, tenemos una necesidad de una coordinación además de la Secretaría de Marina, los 79 municipios de los 2 estados, las secretarías federales de Economía, de Relaciones Exteriores, de la de Educación Pública, la SEDATU, y la UNAM también, por cierto. Entonces, eso lo hace más complicado, pero precisamente es una oportunidad que tenemos para aprender a hacer las cosas como se debe. Antes de especificar en qué consisten los polos de desarrollo, no sé si tenga alguna pregunta o comentario, doctora. Hay otras 3 preguntas, 2 de Eduardo López, que dice que es empresario de Monterrey. Y bueno, le voy a comentar las 2 preguntas. La primera es: siempre se ha dicho que el país que tuviera el control de un canal interoceánico dominaría el comercio mundial. Pero la historia nos muestra que ni Panamá ni Egipto dominan el comercio mundial, sino que quienes se benefician de estos canales son las grandes potencias. ¿Qué podríamos pensar respecto a México? ¿A quién beneficiaría realmente el corredor interoceánico? Esa es una pregunta. En la otra pregunta plantea que ¿a qué obedece que el actual gobierno ha puesto tanto énfasis en este corredor y ha puesto menos énfasis en las dimensiones ecológicas y ambientales del proyecto? Bueno, muy bien. Respecto del comentario, pregunta del empresario, la economía mundial está cambiando muy rápidamente. Las visiones que se tenían en el siglo XX y anteriormente sobre un predominio del canal de Suez o del canal de Panamá, pues yo creo que funcionaron un poco al principio, pero precisamente los propios canales
están imprimiendo un dinamismo al comercio internacional que hacen que toda la configuración mundial cambie. Y esta configuración nueva está, por un lado, atrayendo a nuevos actores y, por otro lado, cambiando las reglas del juego. Entonces, no hay una posibilidad de que México adquiera una importancia enorme a través del corredor interoceánico. Los beneficios son hacia adentro y, en todo caso, hacia Estados Unidos y Canadá, pero mundialmente la repercusión es menor. Todas las cadenas globales se están relocalizando y entonces esto implica un fortalecimiento por regiones nada más, no de una manera mundial. Y respecto mencionaba que... Lo del impacto ambiental que el impacto parece que no ha sido tan sí. considerado por el presente gobierno en el proyecto Sí, del corredor. bueno, en el caso del corredor interoceánico, por supuesto que sí se está considerando. Hay un programa de desarrollo ambiental, de cuidado del entorno ambiental, por supuesto, y se está siguiendo al pie de la letra. En el caso del estado de Veracruz, la Secretaría de Desarrollo Ambiental está participando con mucho interés, lo mismo que la de Oaxaca, entiendo, y se está cuidando mucho este aspecto este aspecto ambiental. Por otro lado, desafortunadamente, toda la zona del corredor fue devastada desde los propios españoles que tiraron los árboles para que pudiera estar el ganado, y después ha tenido una explotación enorme que ha destruido ya la flora y la fauna. Entonces, lo que está haciendo el corredor ahora es mínimo, desafortunadamente, ya ha sido muy dañada con anterioridad. Bueno, quiero mencionar rápidamente los 10 polos de desarrollo, de bienestar para el desarrollo, que van a formar un ecosistema industrial, a propósito, sí, cuidando el ambiente, que se extiende la cadena de valor para toda la región, y ya están ubicadas y definidas los 10 parques. Uno es para la agroindustria, otro es para la industria agroalimentaria, otro para la industria metálica, la industria forestal, la industria de plástico y el hule, la industria textil, la industria petroquímica, los bienes de capital también, la industria química, por supuesto, y el equipo de transporte. Estos son las 10 especializaciones del corredor. ¿Cuáles son los avances a la fecha? En el 2021 hubo avances en los 2 puertos, se inició el trabajo con ambos para aumentar y tecnificar la capacidad de recepción y manejo de mercancías de ambos puertos. Se llevaron a cabo adelantos también en la modernización del propio tren y en su desarrollo. Por cierto, aquí hay una foto interesante. Este es mi primer trabajo de investigación para el Colbert, que es también sobre el corredor. Y tengo aquí esta foto, se alcanza a ver ahí. Se ve el barco, se ve el mar, más o menos, es que no es muy Pero nítida la imagen. ¿en qué está montado el barco? Está montado en... el ferrocarril, ¿verdad? ¿Son ferrocarriles? Sí, en un ferrocarril. Sí. Entonces, esto es del 1884. Muy bien. Se proyectaba que los barcos se subieran a un ferrocarril y cruzaran al otro lado. Lo que está sucediendo ahora es lo contrario. Los ferrocarriles se suben a los barcos, de hecho ya
han llegado al puerto de Coatzacoalcos, y entonces los ferrocarriles son transportados de un lugar al otro por mar, al revés de lo que se pensaba, ¿no? Es mucho más barato y más económico, quiero decir. Bueno, el desarrollo de la infraestructura carretera principal también se hizo en el 2021. En el 2022 se ha seguido con este desarrollo, se está terminando la ampliación de los puertos, se localizaron y trazaron los 10 polos de desarrollo que mencioné, y a fines de este año se está contemplado que se inicien las operaciones del corredor. Se está implementando todo el corredor por medio de programas específicos siguiendo este método de planificación que mencionaba yo hace un momento. Tenemos programas como el educativo, se llama en concreto Fortalecimiento del Capital Humano, el de seguridad y de paz social, el de vivienda, el de desarrollo sustentable, a propósito que hace un momento estaba comentando, el desarrollo social de turismo e identidad, así se llama. Entonces, todo está trabajando hasta ahorita sobre ruedas, así es que esperemos que siga así. Para el 2023 está programado terminar el gasoducto transísmico. Se concluirá con un rompeolas que se está construyendo en Salina Cruz, y el Internet para todos, así se llama el programa, la fibra óptica interoceánica, y se iniciará la conexión con el Tren Maya y con la conexión ferroviaria del centro y del norte del país a través de la población de Medias Aguas. En el 2024 está programado que será la puesta en marcha de la terminal especializada de contenedores, que se conoce como TEC, y se iniciarán el tren de pasajeros también, y entre otras empresas, la que se llama Braxen y DESA, también inicia operaciones el próximo año. Los corredores, los desafíos que tiene el corredor son muy grandes. Para superar las diferencias por ejemplo, entre la visión estadounidense y la mexicana sobre el manejo de la energía, un tema muy delicado, aquí, como se sabe, está orientada a un control del Estado que no excluye la participación privada, y en una visión más amplia estaríamos pensando tiene que ver esto con la soberanía nacional. Yo creo que se va a resolver sin mayor problema en el panel de controversias del tratado del TEMEC. Son normales estas controversias, como usted sabe, y se resuelven de una u otra forma, y las tres partes acatan las resoluciones. Así es que esto se va a arreglar. Un tema más general, que es el de la política industrial de México, que tiene, repito, que diseñarse un apoyo para las pymes, no solamente para la región, sino para todo el país, porque sabemos, las generadoras de la mayor parte del empleo, pero deben de superarse esta idea de las maquiladoras, que ha estado atrás de muchas políticas públicas de anteriores. Esa es por cierto, es una de las políticas que ha funcionado durante varios años. Yo me acuerdo que alrededor de 1975, en Ciudad Juárez, fuimos a visitar por parte de la Canacintra unas maquiladoras, y vimos a un grupo de chinos, eran entre 20 y 25, todos vestidos igualitos, todos muy sencillos, todos con unas libretitas pequeñas y plumitas así, tomando notas. Parecían más bien alumnos de una primaria, y estaban visitando las maquiladoras para ver cómo funcionaran. Se las llevaron, en sus libretitas se las llevaron a China, y las desarrollaron de una manera totalmente diferente a México, porque no solamente les dieron empleo, sino que todos los insumos que consumen las maquiladoras
los comenzaron a desarrollar desde el más sencillo primero al más sofisticado después, y ahora tenemos a esta potencia industrial que es China. Entonces, esta visión de las maquiladoras, que sí ha funcionado a mediano plazo en México, debe de cambiarse con una política industrial. Sí. Ese es un tema también muy importante para, sí, para otro foro, ¿no? Para otro foro, sí, el gran tema de la política industrial. Yo recuerdo haber conversado con funcionarios en gobiernos precedentes, funcionarios de economía, y uno de ellos me dejó perpleja porque yo insistía mucho en el tema de política industrial y me decía, no, doctora, usted está mal. Tenemos los tratados de libre comercio, esos son mejores que una política industrial. Y yo me quedé pasmada, ¿no? Porque, vaya, si no tenemos la política industrial y la queremos reemplazar por tratados de libre comercio, pues tiene que ser al revés. Primero yo necesito política industrial, ver qué necesito, qué tratados alimentarían a esta política industrial y no al revés, ¿no? Entonces, claro, lo hemos hecho al revés. La realidad, maestro, es que lo hemos hecho al revés, ¿no? Así es, así es. Mire, yo creo que hay más de una coincidencia. Sí, no. Bueno, estoy casi terminando. La política industrial sí debe ser global, es un tema global, es una política de Estado, no debe ser una política de gobierno, y tiene que ver con la competitividad internacional que ahora está liderando China, como dije hace un momento, y la marca de estos crecimientos económicos en el futuro está dado por ese intercambio en las cadenas de comercio internacional y en su producción, no nada más en el comercio, por supuesto, sino en su producción. Y eso es lo que hizo China, se dedicó a la producción, no nada más al comercio, y ahora en los dos temas ha avanzado muchísimo. El papel que jugará México en esta nueva reconfiguración de la economía mundial, pues depende mucho de este corredor interoceánico desde mi punto de vista, de que sí funcione, de que sea a mediano plazo, de que se coordine efectivamente, de que pueda concretarse como una plataforma de lanzamiento nacional. Ojalá que se siga. Se ha gastado mucho y todavía se va a invertir más, pero la proyección que tiene el corredor para mí es sensacional. Muchas gracias, doctora. Muy bien, mire, nos queda, bueno, ya estamos en el límite del tiempo. Hay una pregunta que le hacen sobre el Tren Maya y todas las controversias que se han generado alrededor del mismo y si esto va a impactar al proyecto. Y mi última pregunta, esta es mía, es pensando en lo siguiente. Efectivamente, esta iniciativa del corredor contempla polos de desarrollo, que eso es muy correcto porque de otra manera, pues parecería que todo está pensado básicamente para facilitarle las cosas a Estados Unidos, ¿no? Pero hay algo que siempre me ha preocupado y es la partición del país. O sea, si construimos el corredor, si logramos unir al Atlántico con el Pacífico y creamos un canal, el país queda partido. Al norte del canal y al sur del canal, y la parte que está al sur del canal, pues es la parte más pobre del país, ¿no? Bueno, la mayoría de los estados más pauperizados del país están en esa parte. ¿Qué riesgo hay de que esto ocurra? Ya usted mencionó lo de los polos de desarrollo y de todas las iniciativas que acompañan al proyecto, de manera que los beneficios sean también para México, no solo para los grandes intereses transnacionales, ¿no? Pero ¿qué riesgo real hay de que el país quede partido? Y de esta manera los del norte, que siempre han estado muy vinculados a Estados Unidos, pues queden más vinculados y el sureste, quede más desvinculado del resto del país. No creo que suceda esto, doctora. El sur-sureste, como mencionaba al principio, la puerta de entrada al sur-sureste es precisamente el corredor interoceánico. Y con ese sentido, con ese objetivo fue creado. El presidente López Obrador, en su proyecto de nación, lo denominó como una cortina para detener la migración.
¿Por qué menciono esto? Porque precisamente está tratando de unirse con el Triángulo del Norte de Centroamérica, que está formado por Guatemala, El Salvador y Honduras, y que tienen una unificación comercial y productiva muy fuerte, se están convirtiendo en un eje. La idea es que estos tres países se integren al sur-sureste de México por medio del comercio, por medio de la industria y por medio del trabajo. Las oportunidades de empleo que se van a generar en el corredor para toda esta población del sur-sureste son enormes, y por eso es que el tema de la educación es muy importante y debe de estar en primer lugar. Pero no creo que habría ese rompimiento. El rompimiento, si se hubiera dado, que ya no se dio, hubiera sido a la mitad del país, o sea, del norte hacia arriba y del centro hacia abajo, del centro hacia precisamente lo que era Centroamérica, Mesoamérica. Sí. Esto ya no se dio, hubiera sido posible en el siglo pasado. Ahora yo creo que la función del corredor es integradora, es conectiva, así es que al revés, va a funcionar como una unión para la región sur-sureste. Un polo de desarrollo que necesitamos mucho en esa parte del país, por supuesto. Sí. Muy bien, maestro, pues yo le quiero agradecer muy cumplidamente sus reflexiones, el haber compartido sus conocimientos sobre estos temas con nuestro público, con nosotros. No sé si tendría un mensaje final para quienes nos han estado acompañando en esta transmisión. Sí, claro. Creo que el tema de la planeación, el tema del pensar a mediano y largo plazo, el tema de trabajar a mediano y largo plazo es muy importante para nosotros. Yo tengo la suerte de haber vivido una gran parte del desarrollo económico industrial de México. Estuve 20 años en la Canacintra Nacional y he visto cómo se está transformando el país y cómo se puede transformar. Mi visión de académico me permite ver esas posibilidades. Y creo que es un tema de análisis y de reflexión que a lo mejor le entro a escribirlo porque es interesantísimo. La posibilidad de crear una mentalidad diferente en México, en los mexicanos, una mentalidad de cooperación y una mentalidad de futuro, ¿no? Que repito, nos hace mucho falta. Para los jóvenes que nos están escuchando, creo que es el mensaje principal que les da la articulación, el poder de articulación del corredor interoceánico, de articular no solamente espacialmente, sino temporalmente hacia el futuro. De sumar, sí, efectivamente, sumar esfuerzos, más trabajo interinstitucional que nos cuesta, valga la redundancia, mucho trabajo, ¿no? Históricamente. Sí, sumar la educación es un tema toral, por supuesto, para las generaciones actuales y por supuesto para el desarrollo nacional. Muchas gracias, maestro. Le agradezco de nueva cuenta su presencia. Agradezco a quienes nos acompañaron aquí en Zoom y también quienes nos sintonizaron vía Facebook Live. Los invitamos para el próximo martes. El próximo martes nos va a acompañar el oftalmólogo, el doctor Rolando Neri Vela, quien hablará sobre salud visual y también sobre los efectos de la pandemia en la salud de los mexicanos. Tema fascinante, inacabado, por supuesto. Todo lo que podamos conversar con él es inacabado, pero es sumamente valioso. Los invitamos a las 2 de la tarde. Y también me permito comentarles que a partir del viernes 26 de agosto iniciaremos nuestra nueva ronda de seminarios del Centro Olof Palme de COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo, dedicados a los 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, y la sesión del 26 a las 9 de la mañana comenzará con una reflexión sobre el tema migratorio. Están cordialmente invitados, síganos en redes sociales, denos un like, mándenos sus sugerencias y, como siempre, les pedimos que se sigan cuidando y hasta la próxima.